Hola, les habla el profe Sterling. Este es un trabajo para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, la UTN. A continuación vamos a resolver un ejercicio donde vamos a tratar de realizar la gráfica de una función dada su primer derivada y su segunda derivada. Lo primero que debemos de realizar es la factorización de la primer derivada, pero por dicha en este caso ya está factorizada, lo cual quiere decir que podemos iniciar con el proceso de determinar todos los ceros del polinomio. Vamos a ver a qué nos referimos. Aquí tenemos un término que está multiplicando x a la 2 y vamos a recordar que tenemos que hacer x a la 2 igual a 0. Si nos recordamos del desarrollo de esta operación, de esta ecuación, entonces quedaría por lo que x es igual a 0. ¿Qué quiere decir x es igual a 0? Que 0 es un cero del polinomio. Cuidado, esto no quiere decir que todos los valores de la x tienen que ser 0. Ahora vamos a observar que existe un paréntesis que dice x más 3. Este paréntesis también lo vamos a utilizar para obtener un cero del polinomio, lo cual quiere decir que escribimos x más 3 igual a 0. A continuación vamos a pasar el 3 que está sumando a restar, entonces nos quedaría x es igual a 3 negativo. Esto quiere decir que el 3 negativo también es un cero del polinomio. Ahora debemos observar que existe un tercer término que es x más 1 elevado a la 3. Para esto vamos a tomar solo lo que está dentro del paréntesis. Y decimos x más 1 es igual a 0. Ahora x más 1, perdón, como el 1 está sumando, entonces lo vamos a pasar a restar, lo cual sería que x es igual a menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que menos 1 es otro cero del polinomio. ¿Cuál es el objetivo de esto que estamos realizando? Bueno, vamos a recordar que en el polinomio de la primera derivada aparece x a la 2. Entonces nosotros vamos a tomar x a la 2 y lo vamos a colocar en esta parte de esta tabla. Luego recordemos que tenemos x más 3. Entonces x más 3 lo vamos a tomar y lo vamos a poner en la segunda fila de la tabla. También debemos de recordar que tenemos x más 1. Y x más 1 lo vamos a colocar en esta parte de la tabla. La idea de esto es que ahora vamos a colocar sobre cada una de estas filas, cada una de estas columnas, vamos a colocar los ceros del polinomio de menor a mayor. Podemos observar que el menor de todos es 3 negativo. Luego continuaría el menos 1. Y para terminar, el 0. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues en la primera fila, donde está el x a la 2, vamos a tener en cuenta que se nos vuelve 0 cuando x vale 0. Pero como x a la 2 está elevada a la x a un número par, entonces todos los resultados que me den a la izquierda del 0 o a la derecha del 0 van a ser positivos. Pero cuando pensamos eso con x más 3, resulta que el x más 3 se vuelve 0 cuando x vale menos 3. Entonces a la izquierda del 0 es negativo, a la derecha es positivo. Similar pasa con x más 1, solo que x más 1 se vuelve 0 cuando x vale menos 1. Entonces a la izquierda del 0 es negativo y a la derecha el 0 es positivo. Se debe tener cuidado porque a veces se cree que como está elevado a un exponente todo debería ser positivo, pero el exponente en este caso es un número impar, y cuando es impar se mantiene que a la izquierda del 0 es negativo y a la derecha el 0 es positivo. Tenemos que entender cuál es la verdadera importancia de esta tabla. Cuando hacemos este tipo de tablas, entonces, al estar relacionado con la primera derivada, tenemos que analizar qué sucede con la primera columna. La primera columna nos da positivo, negativo y negativo. Como hay dos negativos, entonces el resultado va a ser positivo. En la siguiente columna solo hay un negativo, entonces el resultado es negativo. En la tercera, positivo, y en la cuarta, positivo. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay negativos. Entonces, ¿qué nos dice esta parte de la función? Nos dice que de menos infinito al menos 3, la función es creciente. Nos dice que del menos 3 al menos 1, la función es decreciente. Y también nos dice que la función es creciente del menos 1 a más infinito. Hay que tener cuidado porque en el caso del menos 1 resulta que es un cero del polinomio en el denominador, lo cual lo identifica como una asíntota. A lo que me refiero es que hay una restricción exactamente en el menos 1. De haber una restricción de menos 1, quiere decir que menos 1 no podría ser ni un máximo ni un mínimo de la función. Hay un aspecto importante que debemos de tener en cuenta y es el hecho de que en este espacio es creciente y en este espacio es decreciente. Eso quiere decir que el número que se encuentra aquí va a convertirse en un máximo relativo. Si es el más grande de todos los valores a los cuales llega la función, entonces vamos a llamar máximo absoluto. Sin embargo, vean que después del menos 1, el cual es una restricción, la función empieza a crecer y nunca deja de crecer. Por eso a esto le vamos a llamar máximo relativo. Si queremos determinar un valor máximo, entonces debemos de realizar en la función original con este número la siguiente operación.
Vamos a ver qué quiere decir esto. Esto quiere decir que yo cambio la x y la convierto en -3. Pero esto solo se puede realizar en la función original. Entonces vamos a cambiar la x y la convertimos por un -3 en la función original. Es decir, aquí dice x a la 3, ahora vamos a escribir -3 a la 3. ¿Por qué? Porque la x estaba elevada a la 3 y el -3 se sustituye por la x. Ahora vamos a hacer lo mismo en el denominador. Aquí dice x, entonces escribimos más. Aquí dice 1, entonces escribimos. Y luego vemos con la calculadora cuánto nos da eso. Esto quiere decir que el resultado final nos da -27 sobre 4. Vamos a ver hacia dónde vamos con esto. Recordemos que habíamos dicho que en el -3 había un máximo relativo, pero eso no quiere decir nada si no lo hablamos en los términos correctos. Cuando hablamos de un punto máximo relativo, estamos hablando de un par ordenado. A este punto máximo lo vamos a llamar -3, -27 sobre 4. Este par ordenado es un punto máximo relativo dentro de la función. Ahora siempre hay que tener en cuenta esta otra situación. Aquí es decreciente y aquí es creciente, lo cual quería decir que en este punto debería de haber un mínimo. Pero resulta que dicho mínimo es una restricción. Por lo tanto, podemos afirmar que no existe mínimo relativo en esta función. También es interesante determinar algunos valores que nos pueden ayudar en el trabajo de la graficación. Por ejemplo, teníamos este 0 del polinomio. Lo cual quiere decir que si es un 0 del polinomio, entonces de fijo. Y vamos a ver que esto quiere decir que entonces existe un par ordenado 0,0. Esto va a ser útil para realizar la gráfica. Pero cuidado, este resultado que obtuvimos aquí no es esencial, pero podría ser útil para realizar una mejor gráfica. Ahora, todo lo que hemos hecho hasta el momento es basado en la primera derivada, pero también deberíamos de trabajar en la segunda derivada. A continuación vamos a trabajar con la segunda derivada. La idea de la segunda derivada es hacer exactamente lo mismo que hicimos con la primera derivada. Entonces vamos a decir que tenemos dos términos. Uno es 6x y el otro término es x más 1 elevado a la 4. Con cada uno vamos a obtener el cero del polinomio. Entonces podemos escribir con 6x, lo cual quiere decir que x igual a 0 es un cero del polinomio. Ahora vamos a obtener el cero del polinomio relacionado con el denominador. Desde luego no vamos a tomar elevado a la 4, solamente vamos a tomar. Con lo cual, queremos decir que x igual a -1 es otro cero del polinomio. Y a continuación nos corresponde realizar una tabla similar a la que hicimos con la primera derivada. Ok, para realizar esta tabla nosotros debemos de tomar el 6x y colocarlo en la primera fila. Luego tomamos el x más 1 y lo colocamos en la segunda fila. ¿Qué vamos a dejar para la tercera fila? Para la tercera fila lo que vamos a dejar es el análisis de la función f de x. Ahora, ¿qué vamos a colocar en cada columna? Para cada columna vamos a ir colocando los ceros del polinomio. Es decir, que de primero va a ir el -1 y luego va a ir el 0. Si tenemos en cuenta lo que dijimos anteriormente, entonces 6x se vuelve 0 cuando x vale 0. Y entonces a la izquierda del 0 es negativo y a la derecha del 0 es positivo. Pero luego vamos a observar que el x más 1 se vuelve 0 en el -1. Pero hay que tener cuidado porque el exponente es un número par, entonces todo resultado que se produzca aquí es positivo. Con respecto a la función podemos decir entonces que aquí es negativo, aquí es positivo, no, perdón, negativo y aquí es positivo. Vamos a observar nada más dónde se da un cambio en cuanto a lo negativo y lo positivo. Por ejemplo, en esta parte resulta ser negativo, es decir, cóncavo hacia abajo, y en esta otra es cóncavo hacia arriba. Si hay un cambio de concavidad, vamos a decir que en este punto hay un punto de inflexión. Siempre y cuando el número 0 no sea una restricción, entonces debemos de obtener la imagen de 0 en la función original. Pero si observamos, el 0 sale del numerador. En el numerador no pueden haber restricciones a menos de que exista una raíz par o alguna otra función que se indefina con el valor 0. Pero resulta que en este caso no. Por lo tanto, debemos de obtener la imagen de 0. En este punto debemos de recordar que la función original decía f de x igual a esta fracción. Entonces nosotros vamos a tomar el 0 y lo vamos a sustituir en la función original. Es decir, en lugar de la x, yo voy a escribir 0. Utilizando la calculadora el resultado de esto va a ser igual a 0. Vamos a ver, ¿por qué nos está dando 0? Recordemos que habíamos dicho que 0 era un cero del polinomio y por lo tanto, si sustituíamos la x por 0 debería dar 0. Pero bueno, lo importante es que de aquí estamos sacando un punto de inflexión. Dicho punto está formado por 0 en la x y 0 en la y. Recordemos, este 0 sale de aquí.
pero este 0 sale de sustituir la x por 0. Anteriormente ya les había comentado que era útil obtener todas las imágenes. Por ejemplo, es útil obtener la imagen de menos 1. Pero resulta que en menos 1 podemos apreciar que en el denominador se vuelve 0. Y si el denominador se vuelve 0, vamos a decir que esto es una restricción. Por lo tanto, en el menos 1 no podemos obtener ningún tipo de imagen. Ahora vamos a iniciar el proceso de las asíntotas. Recordemos que el proceso de las asíntotas nos decía que la asíntota vertical existía en donde se indefinía la función. Para esto debemos de tener el dominio máximo, pero gracias a que sabemos que se indefine en menos 1, desde hace un par de ejemplos estamos dándonos cuenta, entonces podemos decir que hay una asíntota vertical cuando la x tiende a menos 1. Pero para graficar siempre es muy importante determinar lo siguiente. Vamos a ver qué queremos decir con esto. Bueno, como ya sabemos que menos 1 es una asíntota vertical, entonces hacemos el límite de cuando x tiende a menos 1. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede cuando x vale menos 1? Cuando x vale menos 1, sustituimos menos 1 en el numerador y el resultado es menos 1. Pero, si sustituimos menos 1 en el denominador, el resultado es 0. Desde luego, esto no se puede hacer todo dentro de la misma función porque si no, la calculadora les va a dar error matemático y en realidad quiere decir que la función se indefine, lo cual ya lo sabíamos. Lo importante ahora es saber que si sustituimos solo arriba, el resultado es menos 1 y solo abajo, el resultado es 0. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede si nos acercamos por la izquierda del menos 1? Hay que tener cuidado, porque en el denominador, al estar elevado al cuadrado, todo da positivo. Y si nos acercamos por la derecha del menos 1, como en el denominador está al cuadrado, entonces todo da positivo. Lo cual quiere decir que por la izquierda o por la derecha del menos 1, el resultado es menos infinito. ¿Por qué menos infinito? Si abajo, por la izquierda y por la derecha da positivo, y arriba siempre va a ser negativo, entonces negativo por positivo es igual a negativo. A continuación vamos a trabajar con la misma función, pero pensando en la asíntota horizontal. Vamos a recordar que para la asíntota horizontal vamos a determinar lo siguiente. Para esto, vamos a analizar la fracción que hay dentro de la función f de x. Dicha fracción quedaría de la siguiente forma si nosotros resolvemos la fórmula notable que hay en el denominador. Dicha fórmula notable quedaría así. Recordemos el primero al cuadrado, más 2 por x por 1 nos da 2x, más el segundo al cuadrado, eso nos da 1. Pero recordemos, si arriba en el numerador tenemos una x con exponente mayor que el denominador, entonces vamos a decir que esto tiende al infinito. ¿Y qué quiere decir que este límite nos dé infinito? Lo que quiere decir es que no hay asíntota horizontal. Además, con el hecho de que descubriéramos de que no hay asíntota horizontal porque el límite de esta función cuando x tiende al infinito me da infinito, nos quiere decir que probablemente exista una asíntota oblicua. En las asíntotas oblicuas hay que recordarse que su ecuación va a ser y igual a mx más b. Pero en dicha ecuación lo único que debemos de determinar es el valor de m y el valor de b. El valor de m se determina con la siguiente fórmula. Para determinar este límite no nos queda más que ponernos a resolver todo el trabajo algebraico que conlleva escribir esta fracción sobre x. Entonces, vamos a trabajar solamente con ese detalle. Recordemos que debajo de esta x siempre hay un 1 imaginario, pero resulta que es imaginario. Pero nos sirve para hacer extremos. X a la 3 por 1 nos va a dar como resultado x a la 3. Ahora, si multiplicamos los medios, nos va a quedar x por... Pero debemos de recordarnos que en esta parte en el denominador hay una fórmula notable. Entonces, resolviendo dicha fórmula notable, nos va a quedar de la siguiente forma. Y también deberíamos de multiplicar esta x por todo lo que hay dentro del denominador. Realizando dicha multiplicación quedaría de la siguiente forma. Hay que tener cuidado, ¿qué fue lo que hicimos? X por x a la 2 nos queda x a la 3. X por 2x nos queda 2x a la 2. X por 1 nos queda x. Ahora, vamos a recordar que cuando tenemos un límite que tiende al infinito, lo más adecuado es sacar la x que tiene el exponente mayor a factor común. En el numerador no hace falta porque solo tenemos x a la 3, pero en el denominador sí hace falta porque tenemos 3 términos. Obteniendo dicho factor común, la expresión nos va a quedar de la siguiente forma. Observemos que realmente lo que estamos haciendo es dividiendo entre x a la 3 cada término. Si dividimos x a la 3 entre x a la 3 nos queda 1. Si dividimos x a la 2 entre x a la 3 nos queda x a la 1 en el denominador. Si dividimos x entre x a la 3 nos queda x a la 2 en el denominador. Pero este momento es importante porque así podemos cancelar x a la 3 con x a la 3. Y por lo tanto el límite original
nos va a quedar de la siguiente forma. Y analicemos un poco. Vamos a ver por qué desapareció el x a la 3. X a la 3 se cancela con x a la 3. Ahora resulta que en esta parte, esta fracción tiende a 0 y esta otra fracción también tiende a 0, cuando x tiende al infinito, ¿verdad? Entonces lo único que nos queda es 1 sobre 1, lo cual quiere decir que el resultado de este límite es 1. Pero también habíamos dicho que la pendiente era el resultado de este límite, la pendiente de la asíntota oblicua. Con lo cual quiere decir entonces que m es igual a 1. Recordemos que esta m hace referencia a la m que está en la fórmula de la ecuación de la asíntota oblicua. Ahora vamos a determinar el valor b. Y resulta que para el valor b nosotros debemos de utilizar la siguiente fórmula, la que dice que b es igual utilizando esta fórmula. Entonces deberíamos de trabajar de la siguiente forma. Antes de preocuparnos por el límite, vamos a trabajar con f de x menos mx, recordando que f de x es y recordando que m es 1 y x siempre va a ser solamente x por la fórmula. Pero además también debemos de recordar que este 1 ya no hace falta escribirlo porque es imaginario. Entonces nos quedaría solamente esta fracción menos x. Resolviendo un poco esta resta, nosotros podemos escribir lo siguiente. Vamos a ver por qué nos quedó así. Recordemos que hay un 1 imaginario aquí. Si existe un 1 imaginario aquí, entonces nosotros multiplicamos este por este y nos queda x a la 3. Multiplicamos este por este y nos queda x por el paréntesis. Recordando que todavía continúa el 1 imaginario, multiplicamos este por este y nos queda este. Pero dentro de esta fracción tenemos en esta parte específicamente una fórmula notable que debemos de resolver. La del denominador no hace falta desarrollarla aún, pero la del numerador sí es muy importante desarrollarla. Desarrollando la fórmula notable vamos a obtener ok, vamos a observar. Entonces tenemos que entender que x negativo por x a la 2 nos queda menos x a la 3. Luego, x negativo por 2x nos queda menos 2x a la 2. X negativo por 1 nos queda menos 1x. En este punto tenemos que sumar y restar todos los términos que sean semejantes tanto en el numerador como en el denominador. Si observamos x a la 3 menos x a la 3 da 0, entonces se cancelan las x a la 3 y sería lo único que podemos sumar o restar en esta expresión. Realizando la operación dicha anteriormente nos va a quedar ok, recordemos que lo único que se hizo fue que se canceló esta x con esta porque 1 menos 1 es igual a 0. Ahora en este denominador recordemos que lo mejor es sacar a factor común la x que tiene el mayor exponente en cada parte, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que b se obtenía mediante el límite de cuando x tiende al infinito. Entonces vamos a realizar ese proceso. A ver, recordemos, si sacamos x a la 2, este primer término me va a quedar solamente 2x, pero si sacamos x a la 2, en este término me va a quedar el 1 imaginario que hay aquí sobre x. Recordemos que esto debe hacer así, x a la 2 sobre x a la 3, cancelo las dos de arriba con las de abajo y entonces me va a quedar 1 sobre x. Es por esto que tenemos esta expresión de aquí. Y es la misma situación para lo que sucede en el denominador. Por lo tanto, vamos a cancelar esta x a la 2 con esta x a la 2. A continuación podemos reescribir este límite de la siguiente forma. Podemos asegurar entonces que b es igual al límite de cuando x tiende al infinito de la función. Y sabemos muy bien que cuando la x tiende al infinito, entonces esta fracción tiende a 0, esta tiende a 0 y esta tiende a 0, lo cual nos deja únicamente menos 2 sobre 1, lo cual quiere decir que el valor b va a ser igual a menos 2. Ok, a continuación nos vamos a recordar que habíamos dicho que m era igual a 1 y ahora estamos diciendo que b es igual a menos 2. Por lo tanto, podemos asegurar que la asíntota oblicua se forma mediante la recta y igual, y recuerden que esto decía m x más b, pero resulta que b es menos 2, entonces podemos escribir menos 2. Pero atención, el 1 es imaginario, por lo tanto la ecuación de la recta de la asíntota oblicua es x menos 2.
A continuación vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que obtuvimos con el procedimiento anterior. De lo primero que obtuvimos es que la función es creciente de menos infinito al menos 3. También es creciente de menos 1 a más infinito. También la función es decreciente de menos 3 a menos 1. En este punto también es importante resaltar que el dominio de la función van a ser todos los números reales excepto el menos 1. Recordemos que el menos 1 había una restricción, por eso podemos decir que el dominio es todos los números reales excepto el menos 1. También debemos tener en cuenta que existía un punto máximo en menos 3,27 cuartos, que era un punto máximo relativo porque existen valores que son mucho mayores a menos 27 cuartos. Pero también resulta que en este caso debíamos de obtener la intersección con los ejes. Y justamente la intersección con el eje X se obtiene haciendo lo siguiente. Y esto solamente es posible, el hecho de que 0 sea igual a esto, solamente es posible si 0 es igual a x a la 3. Y justamente este era uno de los ceros del polinomio, en donde x era igual a 0. Lo cual quiere decir que existía otro par ordenado formado por 0,0. Y además podemos observar que si la intersección con x es en 0,0, pues ahí también está la intersección con y, porque resulta que en las intersecciones con el eje y solamente puede existir una, no pueden existir dos, porque si no entonces la función se indefine. Y a continuación vamos a agregar, ahora debemos recordar también la concavidad. Habíamos visto en la segunda derivada que nos daba negativa cuando estaba entre menos infinito y el 0. Entonces podemos afirmar que es cóncava hacia abajo de menos infinito a 0. Pero por aquí nos encontramos al menos 1, el cual era una restricción, así que tenemos que decir que es cóncava hacia abajo de menos infinito a 0, excepto en el menos 1. También habíamos dicho que en el espacio que va del 0 a más infinito, la función nos daba positiva. Bueno, la segunda derivada nos daba positiva. Entonces tenemos que afirmar que es cóncava hacia arriba entre 0 y más infinito. También habíamos visto que existía un punto de inflexión. Y dicho punto de inflexión de casualidad nos quedaba en 0,0. Que también habíamos dicho era la intersección con el eje X. Sabemos que existe una asíntota vertical exactamente en x igual a menos 1. También habíamos afirmado que no existía asíntota horizontal, por lo tanto la asíntota que existe es una asíntota pero debemos de quedar claro que las asíntotas oblicuas no necesariamente tienen que existir cuando no hay una asíntota horizontal. Para este caso la asíntota oblicua era. Y con todo esto ya tenemos lo necesario para empezar a graficar la función. A continuación vamos a observar que a pesar de que tengo la posibilidad de hacer la gráfica con el sistema de graficación que utilicé en clases, vamos a tratar de hacer la gráfica a mano alzada, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, vamos a tratar de graficar el punto 0,1. Eso quiere decir 0,0. Eso quiere decir que en este punto específico, en el puro centro, vamos a colocar el punto A. Luego vamos a ver que ese mismo punto es el punto de inflexión de la función, pero existe un punto máximo en menos 3, menos 27 cuartos. Ok, es muy valioso tener en cuenta que 27 cuartos en este caso es como 6,75 y al ser negativo entonces tenemos que buscar el 6,75 por aquí abajo. Observen que el punto B es un punto muy cercano al 7, porque 6,75 es muy cercano al 7. Estos dos pares ordenados son muy importantes tenerlos en cuenta según lo que vimos en los datos de la función. Además, también deberíamos de trazar primero la asíntota vertical. La asíntota vertical es una recta que pasa justamente por x igual a menos 1. Ok, si estamos hablando de cuando x es igual a menos 1, si hay una asíntota vertical, me estoy refiriendo a esta línea punteada que acabo de dibujar aquí. Vamos a observar que entonces la función pasa por b, pero nunca toca esto. Y además debemos de también analizar cuando hablábamos de los límites cuando tienden a menos 1. Habíamos visto aquí anteriormente que cuando x tiende a menos 1, por la derecha o por la izquierda habíamos dicho que nos daba menos infinito. Ok, eso quiere decir que si este fuese la función y nosotros queremos ver qué sucede cuando se mueve mucho hacia el menos 1,
pues entonces la función va a tener que hacer algo como esto. Y que probablemente si la función viene de aquí, entonces va a tener que hacer algo como esto porque tiende hacia menos infinito cuando nos acercamos al menos 1. Sin embargo, existen un par de cosas que son importantes antes de empezar a graficar. Ahora vamos a tratar de graficar la asíntota oblicua. Para la asíntota oblicua nosotros lo que vamos a tratar de hacer es sustituir la x por alguno de los valores del eje x. Escojamos uno cualquier arbitrario que sea fácil de trabajar. Por ejemplo, ¿qué pasa si x vale 1? Si x vale 1, hacemos 1 menos 2 y el resultado es menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x vale 1, nosotros vamos a buscar en y el menos 1. Y entonces marcamos un punto ahí. Cuando x vale 1, y vale menos 1. Podemos utilizar otro valor cercano a este para que no sea tan difícil de graficar. Por ejemplo, el menos 2. O puede ser el mismo menos 1. Si nosotros decimos que x vale menos 1, recordando que es la asíntota oblicua, no la función original, el resultado nos va a quedar menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, cuando x vale menos 1, y vale menos 3. ¿Por qué es valioso esto? Bueno, porque entonces ustedes podrían utilizar una regla para trazar una recta que pase por estos dos puntos. Una recta justamente similar a esta. Si pueden ver, esa recta pasa por los dos puntos. Eso sí, procuren hacer una recta punteada para que cuando tracen la función real, entonces no se confundan entre las asíntotas y la gráfica de la función. Ahora vamos a analizar lo que decía también con respecto a que dónde crece y dónde decrece. Podemos ver que dice que de menos infinito al menos 3 es creciente. Mucha atención. También dice que es cóncava hacia abajo de menos infinito hasta el 0. Entonces quiere decir que es cóncava hacia abajo en la parte donde crece. Ok, si es cóncava hacia abajo en la parte donde crece y crece de menos infinito al 3, entonces nosotros podríamos dibujar algo como esto. Resulta que, bueno, tal vez no nos quede tan bien a la primera, pero podríamos recordar que entonces la asíntota me indica a mí que esta sección se va a ir acercando poco a poco a la asíntota, pero nunca la llega a tocar. Si ven, ahí es creciente y cóncava hacia abajo. Veamos a ver, ¿qué sucede después del menos 3? Es decir, entre menos 3 y menos 1. Aquí dice que es decreciente. Pero resulta que sigue siendo cóncava hacia abajo entre el menos 3 y el menos 1. Porque podemos ver que inclusive es cóncava hacia abajo entre menos infinito y el 0. Tomando en cuenta que el 0 es un número que está después del menos 1. Eso nos va a llevar de nuevo a la gráfica y vamos a decir que como es cóncava hacia abajo y es decreciente después de esto, entonces la función va a ser algo más o menos así. Yo sé que el dibujo no va a quedar bonito, pero tiene que respetar con las características básicas. Después del punto B es decreciente, antes del punto B es creciente y en todo este espacio es cóncava hacia abajo. Ahora vamos a observar también qué sucede después del menos 1. En el menos 1 recordamos que estaba la restricción, por lo tanto sobre esa línea vertical punteada no vamos a hacer absolutamente nada. Lo que vamos a observar es que entre el menos 1 y el más infinito la función es creciente. O sea, todo el espacio que va de aquí hacia allá, la función va a tener una forma creciente, es decir, una forma así. Pero, aparte de eso, también debemos de observar que es cóncava hacia arriba a partir del 0. Y es cóncava hacia abajo antes del 0. Entonces, esta parte sería decir que la función realmente es cóncava hacia abajo aquí y cóncava hacia arriba aquí. Ok, esto solamente lo estoy escribiendo como para darnos una idea, pero resulta que a veces creemos que la función en definitiva no va a intersecar a la asíntota oblicua, pero no necesariamente es así. De hecho, esta función, antes del 0, habíamos observado que el límite tendía hacia menos infinito, cuando nos acercábamos al menos 1. Eso quiere decir que no interseca esta línea que viene por aquí, pero sí interseca a la asíntota oblicua. Sin embargo, aquí va tomando una forma de concavidad y que la concavidad cambia cuando pasa por el 0. ¿A qué me refiero con que la concavidad cambia? Que a partir de aquí la función ya parece que es cóncava hacia arriba y después cuando nos extendemos hacia más infinito no interseca a la asíntota oblicua. Vamos a tratar de hacer las verdaderas funciones dentro de esta gráfica. Y observemos, si realmente somos un poquillo condescendientes con nosotros mismos, podemos ver que resulta que si borramos la que hicimos a mano alzada, se ve muy parecida la original o la verdadera. Borremos la que hicimos a mano alzada y ven que queda muy parecida la original o la verdadera. Pueden ver que si nos extendemos hacia la derecha infinitamente, la función nunca atraviesa la asíntota oblicua. Sin embargo, en este punto sí la atraviesa. Pueden ver que si nos extendemos a la izquierda o hacia abajo infinitamente, las funciones nunca atraviesan a la asíntota oblicua ni la vertical.
Y también se puede ver moviéndose de tal forma que sea infinito a la derecha o a la izquierda, pues no hay una asíntota horizontal, ni para arriba ni para abajo. Esto sería todo.